Hola, buenas noches. El próximo domingo los andaluces estamos convocados a acudir a las urnas para decidir el gobierno de los próximos 4 años en nuestra comunidad. Son unas elecciones que se presentan claves por la situación de crisis y muy reñidas. Hay 3 partidos con representación parlamentaria que aspiran a gobernar y otros que podrían acceder al Parlamento y también ser necesarios para formar gobierno. Esta noche en Canal Sur vamos a conocer las propuestas de Izquierda Unida de la mano de su candidato. Efectivamente, hoy estamos con Diego Valderas, coordinador general de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, onubense de Bollullos, Par del Condado, municipio del que fue alcalde durante 15 años. También ha sido presidente de la Cámara Andaluza entre 1994 y 1996. Es la tercera vez que se presenta a unas elecciones autonómicas como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Señor Valderas, buenas noches. Muy buenas noches. Estamos en la recta final de la campaña. ¿Cómo lo lleva? Bueno, yo diría que muy bien, porque creo que es una campaña efectivamente muy intensa, pero para nosotros muy ilusionante. Yo creo que estamos en una situación de reto y desafío en Andalucía, y en el que yo creo que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para hacer que los andaluces y las andaluzas salgan de ese lugar tan dramático en el que se encuentran miles y miles de familias, y sobre todo en una Andalucía que yo creo que tiene grandes potencialidades y tenemos que ponerlas todas en valor, las humanas, las territoriales, las naturales, las económicas, las culturales, yo diría que todas. Su lema de campaña es Rebélate. ¿Es la rebelión la solución a esta situación actual? Bueno, yo creo que la ciudadanía está muy cansada y muy harta de políticas que le hacen sufrir, de políticas que le llevan a la miseria, al retroceso, a recortes y a condiciones de vida más duras. Y ante eso es lo que yo creo que hay que pedir una rebeldía. Pero hay que pedir una rebeldía para ser posible de que en esta sociedad no haya aprovechados y verdugos de una crisis que sobre las espaldas de las víctimas lo dejan recaer todo. Yo creo que hay que pedirle esa rebeldía a las víctimas, sobre todo para no permitir que los verdugos sigan haciendo las mismas cuestiones. Y los verdugos tienen rostro, tienen nombre, tienen apellido, son mercados, son poderes financieros, son multinacionales, son economías de carácter especulativo. Yo incluso diría que economías y mercados que tienen manijeros, capataces. Y en ese sentido yo creo que el bipartidismo está haciendo capataz de esas políticas en las espaldas de una mayoría social que en Andalucía cada día va creciendo más. Y yo creo que la misión de una buena política es recortar para que haya un nivel de mayor felicidad, de mayor equidad, de mayor justicia social, de mayor solidaridad, y en eso estamos empeñados, Izquierda Unida. Señor Valderas, queremos que nos acompañe en la visión de un reportaje que ha elaborado nuestra compañera Ana Garrido. En él acompañamos durante un día de jornada de campaña electoral al candidato de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Efectivamente, una jornada que nos ha permitido conocer otras facetas del candidato que son menos conocidas, más personales. Lo vemos y continuamos la entrevista. Estupendo. Estas son las terceras elecciones para Diego Valderas como candidato de Izquierda Unida a la Junta de Andalucía. Su objetivo es convertirse en la llave de la gobernabilidad en Andalucía. Para ello tiene previsto realizar más de 6.000 kilómetros y visitar al menos 2 veces las 8 provincias andaluzas. Una presencia que será mayor aquí en Málaga, donde según diversos estudios que maneja la coalición de izquierdas podría aumentar su representatividad. En el Hospital Carlos Haya y acompañado por el candidato de su formación en la provincia. Así arranca la jornada Diego Valderas en la capital de la Costa del Sol, donde su presencia no pasa desapercibida. Siempre estaré siempre. Dale, pues venga, necesitamos a la gente como tú. Siempre. Nuestro Dios es nuestro trabajador, pero siempre estamos. Muchas gracias. Tú sabes que nosotros, por los kiosqueros, hemos estado siempre en línea, sobre todo Castro. No solo reparte saludos y besos, también firma algún autógrafo antes de atender a los medios. Nos falta alguien. Cuando están todos preparados, realiza las declaraciones. Aún le queda un largo día. Lo primero, coger fuerzas. Lo hace mientras concede una entrevista a la redactora de La Opinión de Málaga. A continuación lo esperan en la redacción del País, donde mantiene un encuentro digital con los lectores. Una de las preguntas le llama especialmente la atención. ¿A qué se ha dedicado antes que a la política? Cuando se entere lo que he sido yo, cocinero, es decir, la construcción, recogiendo aceitunas, recogiendo olivas, gerente de una cooperativa, he tenido un negocio de bar
he trabajado de camarero. Huérfano desde muy joven, ha hecho de casi todo, incluso repartir bombonas de butano. Había que descargarla, ¿no? Y subirla a donde fuera, ¿no? En esa frase de métemela aquí, niño, métemela aquí. Fuera lo espera su amigo Manolo, su conductor y su compañero inseparable desde hace más de 5 años, no solo en campaña, ya que Diego Valderas no tiene carnet de conducir. Es una persona muy cercana, muy allegada, yo lo conozco desde pequeño y entonces el trato con él es muy ameno, muy cordial y no tenemos ningún problema en todos los años que llevamos ya juntos. La próxima parada Antequera, en la televisión local justo después de comer, donde coincide con un grupo de músicos jóvenes con los que charla de forma animada. Acaba la entrevista, vuelta a la carretera, hora y media más de viaje, camino de Arriate. Allí le espera la caravana. Son una decena los medios de comunicación que lo acompañan durante estas 2 semanas. Una vez me ocurrió que llegué a dar una conferencia cuando era presi del Parlamento y resulta que me encontré en el periódico todo lo que había dicho. Digo, esto ya lo dije, con una foto y todo. Fue magnífico. Precisamente estas imágenes de Diego Valderas cuando era presidente del Parlamento andaluz dieron la vuelta al mundo y aunque no suelen darle ataques de risa como aquel con frecuencia, reconoce que no es tan serio como parece. Así nos lo demuestra también durante el paseo que comparte con nosotros por las calles de Arriate, donde nos confiesa que es un hombre muy familiar al que le gusta dormir en casa siempre que puede. Y algunas veces pues me ha tocado estar en Almería y he ido y he vuelto. Y eso de verdad es muy pesado, pero sí, me gusta estar en casa. Tengo que reconocer que es de los pocos momentos, ¿no? La noche o los días que tengo libre en las que estoy más cerca de mi familia y más cerca de mi compañera, ¿no? Que además el sacrificio que hace enorme, sobre todo mi mujer y han hecho mis hijos, se lo merecen. Y ahora tira un poquito más eso en función de tener nietos, ¿no? Tengo una nieta que es un encanto, que ya tiene 10 añitos, y tengo un nieto que tiene prácticamente 2, y entonces, bueno, eso te tira ya. Bueno, yo tengo la mejor crítica a mi mujer. Y luego tengo un hijo que también ha cogido el tema político. Los otros yo digo que me quieren y me votan, ¿no? Con independencia que tengo la suerte de poder decir que mis hijos han visto la ejemplaridad o no que uno hace, la política que uno hace, las ideas que tiene, pero yo pues llevo a gala no haberle dicho a ninguno de mis hijos, bueno, pues estas son tus ideas o no. Comienza el mitin de Izquierda Unida en la plaza de la localidad y aprovechamos para preguntarle a los compañeros cómo ven al líder. Se le ve seguro, más que en otras ocasiones. Ella tiene una amplia experiencia en campañas electorales, esta no es la primera, evidentemente, ¿eh? Y las encuestas a favor parece que lo han hecho asentarse en un discurso quizás más relajado, más comedido y que en el que se siente de alguna manera empujado también para tener un buen resultado en estas elecciones, ¿no? Muy cercano, se le ve, lleva razón mi compañero Santi, se le ve muy tranquilo, cree que este año quizás tenga más posibilidades de romper ese bipartidismo, como él dice. Los periodistas le daríamos un consejo, y es que se cuide un poco la voz, que la fuerza demasiado, y a medida que van pasando los días de campaña, cada vez la tiene peor, y hay veces que llega al final de la campaña con la voz en un estado bastante lamentable, ¿no? Suena el himno de Andalucía, fin del acto, pero a Diego Valderas aún le quedan un par de horas como mínimo para llegar a casa. Bueno, Diego, ¿cómo va esa voz? Bueno, la verdad es que se resiente, pero quizás se resiente porque nuestras campañas suelen ser muy largas. Y nosotros somos 10 o 12 personas en el conjunto de Andalucía que hacemos muchos actos. Y en algunas ocasiones yo he tenido la oportunidad, y lo digo satisfactoriamente, de tener hasta 3 y 4 actos de mítines, más allá de las entrevistas, de las charlas, de las reuniones. Entonces es lógico, ¿no?, de que uno acabe con la voz tremendamente cansada, pero una cosa es la voz y otra el espíritu. Y yo la verdad es que siempre he tenido un espíritu muy firme, muy duro, soy una persona correosa, soy una persona de largo alcance. Yo creo que soy una persona de maratón. Quizás por eso uno de mis deportes favoritos era ese, ¿no?, el correr campo a través. ¿Por qué hay que votar el próximo domingo a Izquierda Unida? Bueno, yo creo que Izquierda Unida ha sido una fuerza política muy coherente, una fuerza política muy racional, que hemos estado siempre, bueno, pues defendiendo unos valores, unos principios, la libertad, la democracia, la justicia social, todo lo que representa lo mejor que tiene para el conjunto de la mayoría social, nuestro Estatuto de Autonomía, la Constitución española. Yo creo que somos gente que pertenecemos a una determinada clase y defendemos con cierto orgullo, con cierta autoestima a esa clase.
Y es una clase amplia, no es una clase exclusivamente de trabajadores y trabajadoras. Yo creo que es trabajadores, trabajadoras, todo lo que representa la economía social, autónomos, cooperativistas, pequeña y mediana empresa. Yo creo que nosotros estamos muy ligados, a mi juicio, con lo mejor de Andalucía, desde el plano de la economía que mejor redistribuye la riqueza que se crea. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que hay ahora un fuerte combate entre los intereses del trabajo y los intereses del capital, sobre todo del capital insaciable, el capital voraz, el capital de los mercados, de la política de especulación. Y por eso quizás nosotros estamos sintonizando muy bien en estas elecciones con todo ese sector amplio del conjunto de la ciudadanía que se encuentra muy duramente golpeado y de forma muy injusta por la crisis. Entre ellos las mujeres, muy especialmente los jóvenes, ¿no? Una sociedad tremendamente preparada, pero más parada que nunca, ¿no? En una situación, yo diría, dramática y cada vez con un futuro, pues yo diría, más complicado. Y ahí es donde yo creo que entramos nosotros con fuerza a decir que la soberanía del pueblo, que las urnas tienen que mandar sobre los mercados y que las políticas y las organizaciones políticas no podemos hacer una extensión exclusiva del poder económico. Yo creo que tenemos que hacer una extensión del poder del pueblo, de la soberanía del pueblo. A mí me enseñaron hace mucho tiempo que lo mejor que puede tener una organización política, lo mejor que puede tener una persona dedicada a la vida pública es mandar obedeciendo al pueblo. Yo eso lo aprendí desde que tenía 25 años, cuando con esa edad fui alcalde de mi ciudad. Prácticamente yo me he forjado en el día a día de la universidad de lo que representa el conjunto de la sociedad. Es decir, soy una persona que llegó a estudiar preuniversitario por las condiciones de la vida familiar, porque rápidamente me quedé huérfano, pues tuve que dedicarme a tener muchos diversos trabajos. Me ha ido muy bien, lo tengo que reconocer, en casi todos los trabajos he prestado. Bueno, eso está bien. Vamos a hablar de encuestas porque la mayoría de los sondeos que se han ido presentando a lo largo de esta campaña y pre-campaña sitúan a Izquierda Unida en una posición de ventaja, incluso por encima de los 7, 8 diputados. Incluso, ¿usted cómo las valora? Bueno, nosotros hemos hecho una reflexión sobre qué puede ocurrir en estas elecciones. Yo creo que la gente está muy cansada de mayorías absolutas, está muy cansada de bipartidismo. ¿Sabe lo que ha traído el bipartidismo? Condiciones duras y dramáticas a la mayoría social y también corrupción, porque cuando hablamos de bipartidismo hablamos del Partido Popular y del Partido Socialista. Yo suelo decir que entre pillos anda la disputa y que ni uno ni otro se pueden dar lecciones en materia de ética, en materia de honestidad, en materia de velar por lo público, porque no lo han hecho. Y a partir de ahí es verdad, nosotros tenemos un espacio de un discurso, a mí me parece invencible, pero tenemos mucha dificultad para hacerlo visible, posiblemente porque no tenemos todos los medios ni todas las oportunidades como hoy la podemos tener de dirigirnos al conjunto de la ciudadanía para decirle qué pensamos, qué expresamos, cuál es nuestra Andalucía soñada, si esa Andalucía soñada se puede conseguir o no. Y a partir de ahí yo creo que nosotros nos movemos en una horquilla de poder ser decisivos y determinantes en Andalucía. Y a mí me enseñaron hace tiempo que la matemática parlamentaria hace milagros. Nosotros fuimos capaces de construir el actual Estatuto de Autonomía de Andalucía con 6 diputados, pero eran imprescindibles. Y por eso creo que tenemos un magnífico estatuto, muy avanzado. Es más, el Partido Popular se montó al final, es decir, se agarró a la última barandilla del tren que pasaba. Nosotros lo habíamos construido desde el principio con el Partido Socialista y lo hicimos avanzar y ahora queremos ponerlo en valor, porque creo que no se ha puesto en valor. Y ese debe ser uno de nuestros grandes objetivos en los próximos años. Le ruego que sintetice la medida de lo posible las respuestas para que podamos hablar de muchas cosas. Señor Valderas, usted ha firmado ante notario el cumplimiento de su programa electoral. Situémonos en un escenario de un eventual pacto con el Partido Socialista, que dado que las encuestas algunas le sitúan como llave de gobierno, ¿qué ocurriría? Bueno, en primer lugar nosotros hemos firmado porque vemos que hay una sociedad descreída, en la que hay un desprestigio de la política, un desprestigio de determinadas organizaciones políticas, pero que nos afectan a los políticos y a los hombres públicos en general. A unos con más responsabilidad, otros con menos. Yo creo que nosotros con muy poquita responsabilidad. Y yo he querido hacer ese gesto, de acuerdo con toda nuestra organización, de ir ante notario a decirle a la ciudadanía que tengo un contrato firmado con ellos, ante notario, y nuestro contrato es con el pueblo. Y eso nos permite poner también otra cuestión en valor. El día 25 por la noche, si nosotros somos determinantes, ese contrato aparecerá encima de la mesa del Parlamento para abrirle paso y para cumplirlo. Y no estaremos dispuestos a estar por debajo
de ese contrato. Y digo que no estaremos dispuestos porque cuando se tiene la posibilidad de determinar políticas, uno tiene que saber decir hasta aquí y no estamos dispuestos a retroceder ni un paso más. Izquierda Unida no va a retroceder ni un paso más en lo que perjudique a la mayoría social. Eso lo puede tener claro el Partido Socialista, el Partido Popular, pero muy especialmente los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, el problema, yo creo que a partir del 25, si somos más fuertes, es que otros van a tener que decidir sobre nuestro contrato con el pueblo. Y no se trata tanto de sillones como de políticas. Y si se llega a esa situación, si finalmente hacen un pacto con el PSOE, ¿usted cree que tendría algún tipo de disidencia interna, dado que dentro de Izquierda Unida hay distintas sensibilidades? A mí no me gustaría hablar, antes de conocer qué dicen las urnas, de ningún tipo de acuerdo. Si yo he hecho un acuerdo y un pacto con el pueblo a través de un contrato, voy a esperar que sea el pueblo quien diga qué quiere de nosotros. Y quiero escuchar el mensaje de las urnas. Porque si las urnas tienen un mensaje en el que prácticamente no nos dejan ser más fuertes, nos está mandando claramente que no querrán nuestra propuesta política. Si las urnas dan unas mayorías excesivamente exageradas al bipartidismo, estarán marcando otro camino. Y yo quiero oír a las urnas. Me parecería muy atrevido por mi parte, por parte de Izquierda Unida, empezar a hablar de acuerdos sin escuchar al pueblo. Pues vamos a escuchar al pueblo. Vamos a abordar, si le parece, señor Valderas, cosas de su programa electoral y cosas que le preocupan a los ciudadanos. Por ejemplo, el paro. En Andalucía, más de 1.248.000 parados. ¿Cómo hemos llegado a esta situación y, sobre todo, la reforma laboral que usted ya ha dicho que no le gusta y que apoya la huelga del próximo 29 de marzo? ¿Por qué no le gusta esa reforma laboral? Bueno, la anterior reforma laboral no nos creó ningún empleo. Y parece ser que se hacen reformas para crear empleo y es mentira. El Partido Popular crea otra reforma laboral o impone otra, aún más dura, y nos dice que van a crear prácticamente 700.000 desempleados más. Casi 200.000 de ellos en nuestra tierra a lo largo del 2012. Entonces no es verdad que haya una reforma laboral para crear empleo, para racionalizar el mercado de trabajo, para repartir el trabajo que hay encima de la mesa, para crear nuevos empleos, nuevos yacimientos de empleo. Más bien al contrario. Lo que pretenden es desregular el mercado de trabajo y quitar los derechos que se han conquistado y alcanzado durante bastante tiempo. Nosotros combatimos y le hicimos una huelga a la reforma de Zapatero y del Partido Socialista. Y era una reforma mala para los trabajadores y las trabajadoras. Y esta es también una reforma mala, pésima, dura, agresiva contra los trabajadores, y le haremos otra huelga. Porque creemos que se necesitan otras medidas que no son de reformas laborales. En los últimos 30 años en Andalucía yo he visto a toda la clase empresarial que representa la SEA, y cuando os digo la clase empresarial, la patronal, con letra mayúscula, la grande, poniendo la mano siempre. Y al final dice que ellos no son culpables del 1.250.000 desempleados. Entonces, ¿quién es culpable del 1.250.000 parados? Solo las administraciones públicas que han ido perdiendo espacio en la intervención pública en la economía, o una clase empresarial andaluza, y digo patronal, con letra grande, porque defiendo la economía social y juego con la economía social con fuerza. Tengo una mujer empresaria y tengo un hijo que ha sido autónomo y ha tenido que cerrar. Por lo tanto, conozco ese sector demasiado bien, muy bien. Entonces aquí hay que jugar con fuerza. Se necesita una gran reforma empresarial que no se ha dado a Andalucía. Se necesita que Andalucía ponga en valor sus recursos y no se ha puesto. Se necesita que Andalucía ponga en valor su economía social y no se ha sido capaz de premiar en estos últimos años, ni de la mano de la política del Partido Socialista, con el último presidente, el señor Griñán, ni mucho menos de la mano de una patronal que no ha sido capaz de defender su tierra con fuerza y de ser capaces de dar lo mejor de nuestros empresarios por nuestra tierra. Y por eso yo estoy, es decir, tremendamente, ¿cómo diría yo?, cabreado con esa situación. Porque se han movido miles de millones de pesetas, millones de euros encima de la mesa, miles de millones de euros. Y han puesto la mano, pero no han ofrecido, es decir, el espacio necesario de creación de empleo en un nuevo modelo económico que nosotros siempre dijimos que no tenía que ser especulativo. Siempre estuvimos
contra esa forma de entender la economía, porque jugaba contra los intereses del futuro de nuestra comunidad autónoma, de nuestro territorio, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todo lo que teníamos que estar defendiendo y no se ha defendido. Siendo un poco más concreto, le rogaría que me explicara cómo van a crear 500.000 de empleos en 4 años, que está en su programa electoral, y qué soluciones plantea para el gravísimo problema de los desahucios que también aquí en Andalucía se está padeciendo. Bueno, empezando por lo último, lo habíamos planteado en una de las 100 medidas que le planteamos en uno de los debates que tuvimos con el gobierno andaluz en estos últimos años. No nos hicieron caso y ahora parece que todo el mundo se apunta a lo que dijimos. Y por lo tanto hemos ido por delante de los acontecimientos en cuanto al tema de los desahucios para que se impidiese e interviniese el Estado desde lo público y desde las administraciones públicas. En ese sentido, por lo tanto, hemos estado muy por delante. Y creemos que todavía se puede mejorar, porque hay que encontrar soluciones de que nadie tenga que dejar su hogar porque tengamos una situación económica de estas características. Se puede hacer, se ha empezado a hacer, y miel sobre hojuelas. Y en el otro terreno que me preguntaba sobre el tema de la creación de empleo, nosotros hemos presentado hace 20 y tantos días en el Congreso de Diputados un plan para crear 2.800.000 empleos en el conjunto de nuestro país, 500.000 de ellos en Andalucía. Y hemos dicho por dónde tienen que venir los recursos para poner en valor políticas de intervención pública en un primer escenario, situando también los sectores que se deben ser estratégicos para la economía andaluza y nacional en esa inversión que nosotros situábamos en aproximadamente 40.000 millones de euros. Claro, hemos dicho de dónde sale el dinero, de donde nos han dicho los inspectores de Hacienda. Hay 60.000 millones de euros que se defraudan a la Hacienda pública todos los años. Y tiene nombre y apellido quien los defrauda. Lo que hay que es ir a por ellos, para que efectivamente los poderosos, que han sido los causantes, con el modelo especulativo de la crisis, sean capaces ahora de pagarla. Hay que poner más dinero quien más tiene en las arcas públicas para que reciba más quien más necesita. La frase es sencillita. Yo creo que necesitamos un país con menos ricos para menos pobres. Y si tenemos un país con menos ricos para menos pobres, yo creo que estaremos dando un paso de gigante en las políticas que necesita nuestra tierra. De ahí que nosotros teníamos ese plan. Creo que dentro de 2 o 3 días presentamos otro, de 8.400 millones de euros, para dar trabajo 6 meses a todos ese 1.300.000 personas que lleva en desempleo prácticamente ya bastante tiempo sin cobrar nada. En otro campo que también preocupa mucho a la ciudadanía, en educación, ustedes también proponen un incremento de la financiación. En los presupuestos de este año de Andalucía hay más de 6.300 millones dedicados a la educación. Ustedes proponen 10.000. ¿De dónde saldría ese dinero? ¿De lo que acaba de apuntar? Y también, por ejemplo, de ir retirando progresivamente el concierto, como dicen ustedes en su programa electoral. Bueno, nosotros decimos que en primer lugar el 7% del Producto Interior Bruto en materia educativa y universitaria es lo mínimo que deberíamos dedicar a un elemento tan importante para el futuro. Es decir, formar a nuestra gente es un elemento vital, fundamental para el futuro de Andalucía. Creemos que se está invirtiendo muy por debajo de la media que se invierte en el conjunto del Estado y no digamos de Europa. Y en ese sentido tenemos que ampliar hasta el 7%. A partir de ahí, efectivamente, hay que mejorar las condiciones educativas de todo el sector y del sector universitario. Pero nosotros creemos que ¿de dónde tiene que salir el dinero? Hemos planteado también que debe haber una nueva revisión de la política de financiación de las comunidades autónomas. Y nosotros creemos que cuando hay recursos en la sociedad para que no haya que hacer recortes, habrá que ir a por los recursos. Y el Estado financia mucho de lo que es una comunidad autónoma. Hemos planteado una política fiscal también nueva para la comunidad autónoma que tiene que verse reforzada con las políticas de Estado necesariamente. Si no, no sería posible. Pero claro, hemos dicho de dónde hay que sacar el dinero. Y si hubiera que recortar, también decimos dónde hay que recortar. Yo recortaría en gastos militares. Yo recortaría en el concordato con la Iglesia. Yo recortaría en las bonificaciones fiscales. ¿Por qué va a estar pagando menos dinero a la hacienda pública los intereses del capital que los intereses del trabajo? ¿En qué país se ha visto eso? No creo que haya ningún país de corte europeo donde las rentas del trabajo esté por encima de las rentas del capital. Y aquí la renta del trabajo es la que está sosteniendo prácticamente a este país, a pesar de que cada día hay más parados. Por lo tanto, sabemos dónde está. Hay que tener otra política, hay que tener otra firmeza, otra contundencia en ese camino, que es verdad.
No ha querido hacer ni Partido Socialista ni Partido Popular. El señor Zapatero cometió hasta un sacrilegio en el terreno de la izquierda. Dijo que reducir impuestos era de izquierdas. Eso nunca se ha oído. Yo no sé dónde aprendió Zapatero el ABC de lo que es una buena hacienda pública y lo que son políticas de izquierda. A mí me enseñaron que tiene que poner siempre más quien más tiene y recibir más quien más necesita. Señor Valderas, un tema estrella de la campaña, el copago en medicamentos, el copago sanitario. Hay un argumento que gana peso, que es el de que se pague más en función, se pague o no, en función de la renta. ¿Ustedes qué proponen? Nosotros proponemos que ni repago, ni copago, ni que la salud se tenga que pagar 2 veces. Eso no es verdad. Yo creo que se está construyendo por parte del PP, con la ayuda en muchos casos del Partido Socialista cuando ha firmado el recorte constitucional, de poner la Constitución al servicio siempre del interés del capital y de los intereses de mercado. A mí me parece que se ha cometido un gran error, porque en ese sentido yo, la verdad, no creo que nosotros tengamos que seguir situando elementos de recorte en el marco de nuestra acción política. No lo consigo, no lo veo. Creo que hay otras alternativas y otras salidas que nosotros estaríamos dispuestos a dar. Bueno, pues vamos a pedirle que intente ser un poquito más concreto en las respuestas, porque tenemos un montón de temas pensados y a ver si nos da tiempo a abordarlos todos. Por ejemplo, la situación de la Unión Europea con respecto a 2 sectores muy importantes en Andalucía, la agricultura y la pesca. Por un lado, el Europarlamento ha vetado la renovación del acuerdo de pesca con Marruecos y, por otro lado, la Unión Europea ha dado luz verde a un nuevo acuerdo agrícola con el país vecino que permite una mayor exportación de productos de ese país aquí a nuestra tierra, bueno, a toda Europa. ¿Qué le parece? ¿Se están haciendo bien las cosas en Europa? Yo creo que se están haciendo las cosas muy mal y yo creo que España no ha utilizado nunca su capacidad de veto ante temas tan importantes como la agresión a nuestra agricultura. Si España y Andalucía tienen un pilar fundamental, es su sector agroalimentario. Descuidar su sector agroalimentario, bueno, a mí me parece que es de las políticas más nefastas. Y el tema del acuerdo Unión Europea-Marruecos viene prácticamente de aquella cumbre que se hizo en Granada, donde Zapatero planteó de que había que dar un trato especial a Marruecos, posiblemente porque efectivamente los temas de la inmigración y los temas de las pateras y tal estaban presentes encima de la mesa, y a partir de ahí se ha hecho unos acuerdos en el que se le da un trato preferencial a Marruecos por encima de España. Marruecos no está en Europa, pero tiene un trato preferencial. ¿Por qué? Porque los intereses del capital que está asentado allí, centroeuropeo, especialmente francés, holandés, alemán y algunos también, como no, español, están jugando con más fuerza que lo que es nuestro sector agrario. Le está importando muy poco al capital que le produzca allí el dinero mayor rentabilidad a costa de la agricultura de Andalucía. Nosotros no estaríamos dispuestos a permitir eso y yo creo que eso se hace pisando con más fuerza en Europa. Andalucía con más fuerza en Madrid, Andalucía con más fuerza en Bruselas. Vamos a hablar de corrupción, señor Valderas. El caso de los ERE también es un asunto que domina esta campaña, está de plena actualidad. A su juicio, ¿qué ha fallado en la administración autonómica para que lleguemos a esta situación y qué propone su formación para que esto no vuelva a repetirse? Bueno, yo creo que ha fallado el que el Partido Socialista, después de tanto tiempo, ha creído que el solar era suyo, ha creído que el territorio andaluz era solo de su propiedad, y se ha relajado hasta tal nivel que durante 10 años se ha estado prácticamente desfalcando a lo público nada más y nada menos que en la Consejería de Empleo y para temas de empleo, y resulta que no lo ha visto. Y si lo ha visto y lo ha permitido, todavía más responsabilidad. Por eso creo yo que el Gobierno tiene responsabilidad o bien por acción o bien por omisión. Es decir, si no lo vio, tenía que haber tenido los controles necesarios para que no hubiera ocurrido. Y si lo permitió, bueno, hay que exigir responsabilidades políticas, administrativas y penales. Nosotros planteamos una comisión de investigación para llegar al fondo, cayese quien cayese y alcanzase a quien alcanzase. Ahí cometió el PSOE un gran error, el error de huir de una comisión de investigación. El Parlamento está para investigar estos temas, para establecer responsabilidades políticas y administrativas. Esa huida yo creo que delató el elemento de responsabilidad y el elemento de culpabilidad, más allá del trabajo de la justicia, que lo está haciendo y que tendrá que llegar al final. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que poner 2 o 3 cuestiones en valor inmediatamente para cortar de raíz esta situación y volver a que
la Casa del Pueblo, el Palacio de San Telmo, el Palacio de la Junta de Andalucía, en su conjunto, vuelva a ser un palacio de cristal. Se sepa por dónde entra el dinero, por dónde sale, cómo llega, cómo se maneja, qué prioridades tiene, a quién alcanza, a quién no alcanza, por qué. Y para eso se necesita, primero, medidas de código ético muy duras, para expulsar a los corruptos y a los corruptores de la vida pública, sea quien sea, inmediatamente expulsado cuando eso ocurre. Pero al mismo tiempo yo creo que hay que poner una agencia de control de todo lo que significa las actuaciones de la Administración en este sentido y una Cámara de Cuentas con más fortaleza, una Cámara de Cuentas con más medios, una Cámara de Cuentas con medidas y capacidad legal para intervenir cuando una Administración ha sido auditada por la Cámara de Cuentas, porque a mí me parece ese el mejor instrumento. Y esos tres elementos yo creo que servirían para poner y cortar de raíz y volver a ganar el prestigio que no debimos perder nunca. Si a partir del 25 de marzo por la noche Izquierda Unida está presente de alguna manera en el Gobierno, ¿propondría alguna cosa de esta o la pediría? A mí me gustaría hablar presente en el Parlamento con fuerza. A veces estar en el Gobierno o no es lo de menos. La gente me entenderá. Yo creo que la gente lo que quiere son políticas que le solucionen los problemas. No si Diego Valderas está en el Gobierno para solucionar o no los problemas. ¿Qué políticas va a poner en marcha Izquierda Unida para que se solucionen los problemas? Se puede hacer desde el Parlamento, sin estar en el Gobierno. Dependerá del mensaje de las urnas que lo hagamos o no. Y me decía que qué medidas pondríamos en marcha para, si me lo recuerda, por favor. Pues eso, estaba comentando toda la importancia del Parlamento y le planteaba, antes ha dicho que el PSOE le había rechazado una comisión de investigación en el Parlamento. Estaba yo planteándome si el 25 de marzo por la noche lo volveríamos a plantear, porque creemos que eso significaría una ejemplaridad ante el conjunto de la ciudadanía, cayese quien cayese. Y yo ya se lo he dicho muchas veces al Gobierno actual. Si no hay nada que esconder, no hay nada que temer. Y si no hay nada que temer, comisión de investigación, caiga quien caiga. Y nosotros llevamos una propuesta en nuestro programa de gobierno que significa que nosotros pondríamos comisiones de investigación con una reforma del reglamento que nadie pudiese vetar, que no vetase nadie, tampoco que fueran comisiones de investigación cada 2 por 3 y entrase en el juego de la utilización política o electoralista, porque también eso no sería bueno. Pero el veto a una comisión de investigación hay que apartarlo de la vida política andaluza. 2 preguntas sobre una cuestión concreta y una reflexión personal. Me gustaría que me explicara si van a proponer, como han hecho a nivel estatal, una reforma de la ley electoral, en este caso de la ley electoral en Andalucía, cómo afectaría eso, por ejemplo, a su formación, y que la reflexión personal iba por, ahora que hemos celebrado el bicentenario de la Constitución de 1812, que fue la que dio lugar, por ejemplo, a la libertad de expresión en España, en su caso, ¿considera que efectivamente se aplica, como decía esa Constitución y cómo se ha desarrollado después? Bueno, yo creo que ha habido mucho boato, mucha celebración, pero nadie ha querido hacer mención al artículo 13 de la Constitución de 1812, que es ¿cuál es el papel de un gobierno? Y ese artículo dice claramente que es construir la felicidad del pueblo, la felicidad de la nación, y que las organizaciones políticas tienen que estar al servicio y remover y promover lo que sea necesario para construir la felicidad. A mí me parece un artículo precioso. Ese artículo se parece mucho al artículo 10 del Estatuto de Autonomía o al 156. Yo aconsejo a los ciudadanos que lean el artículo 10. El artículo 10 habla también de eso, de promover las condiciones de felicidad, las condiciones de tener una sociedad al servicio de todos los que estamos en ella. Y por lo tanto, efectivamente, esos elementos a mí me parecen tremendamente fundamentales. A partir de ahí yo creo que efectivamente hemos tenido unas fuerzas políticas, especialmente quienes han gobernado, que yo creo que han jugado contra los intereses de la mayoría. Y cuando un gobierno o unas fuerzas políticas juegan a favor de los intereses de la minoría frente a los intereses de la mayoría, yo creo que no tienen perdón. Yo estoy haciendo mención estos días a esa película que ha ganado tantos Goya, que es que no haya perdón para los malvados. Y yo digo que no haya perdón ni paz para los malvados. Yo creo que hay que castigar en las urnas a los que nos están trayendo miseria e infelicidad. Decirlo esto parece costar poco, ¿no? Pero yo creo que es necesario, porque si la gente no paga en las urnas democráticamente las políticas más hechas, entonces dirán, bueno, aquí se puede hacer de todo. Yo creo que ha llegado el momento de decir basta, de rebelarnos, de cortar de raíz esa situación para que cuando hagamos boatos de celebraciones de un tipo, seamos capaces de pensar
que la Constitución y el Estatuto de Autonomía está para servir y no para servirse. Diego Valderas, estamos llegando ya al final de esta entrevista, nos quedan prácticamente 5 minutos. Le vamos a proponer un cuestionario tipo test. Vale. Son 10 preguntas, va a tener como 30 segundos para responder cada una, así que vamos a empezar por la primera. Casado, padre de 3 hijos y con 2 nietos. ¿La vida familiar le da más satisfacciones o frustraciones? No, me ha dado siempre muchas satisfacciones y yo no he sido capaz de darle a mi familia las satisfacciones que ellos me han dado a mí. Yo estoy en deuda permanente con mi mujer, en deuda permanente con mis hijos y espero tener la oportunidad de no estarlo con mis nietos. Muy bien. Tiene un hijo, concejal, en el Ayuntamiento de Lepe. ¿En algún momento cree que se dedicará a la política autonómica? Bueno, no lo sé. La verdad es que es el que dentro de la familia ha cogido los pasos del padre y la verdad es que tengo que reconocer que ha logrado una heroicidad. Durante 32 años no fuimos capaces de tener nunca un concejal en Lepe. El que haya sido mi hijo, bueno, pues la verdad es que me llena de alegría, me llena de satisfacción. Es un buen luchador. Tengo un Javier luchador. No da nunca ninguna batalla por perdida, ninguna pelea la da él por perdida. Sí, pero ¿qué consejo le da el padre el coordinador de una formación política como la suya a un hijo que quiere dedicarse a la política? Él el otro día me felicitó en el Día de los Padres y me decía, bueno, pues gracias por haber servido de ejemplo a lo que era parte de su vida. Bueno, yo con eso me conformo. Yo siempre he sido una persona, bueno, pues sencilla, humilde, por lo que me parece. La honestidad prima. Y yo creo que la honestidad y saber vivir con poco y ser feliz con poco, yo creo que al final eso te llena de satisfacciones y te llena de respeto de la gente que te ve en ese aspecto. Mi vida ha sido así y yo quiero que la de mi hijo también lo sea, porque seguro que será tan feliz como he sido yo. En el reportaje que hemos visto de nuestra compañera Ana Garrido, pues lo hemos visto, usted ha hecho un montón de trabajos muy diversos, entre ellos fue pinche en un hotel en Barcelona. Sí. ¿Sigue cocinando? Sí, además tengo una virtud o una cualidad, ¿no? Porque quizás sea la única que le puedo igualar en el sentido de compartir la casa con mi compañera. Si yo estoy en casa, mi mujer no entra en la cocina. Ah, muy bien. ¿Y cuál es su plato favorito? ¿Cuál le sale mejor? A mí me encanta el arroz y soy un hombre de cuchara más que de plancha, ¿no? Más que de tenedor, por así decirlo. Por lo tanto, todos los platos de la cuchara me encantan, es decir, me encanta la cocina a ese nivel. Y tengo que reconocer que Andalucía tiene una gastronomía maravillosa. Muchas veces dice, bueno, la gastronomía vasca, la catalana. Bueno, pues yo creo que nosotros jugamos ahí en la vanguardia. ¿Cuántas horas está durmiendo en esta campaña? Porque se le ve cansado, ¿eh? Sí, no, la verdad es que estoy algo cansado en el sentido de que estoy durmiendo 4 o 5 horas porque llegamos tarde a casa, aunque me he quedado, como es lógico, algunas noches de largas distancias por ahí, pero suelo levantarme bastante temprano, por hábito. Es raro que yo a las 7 de la mañana pues no esté en planta, ¿no? Y en estos días incluso un poquito antes. Entonces, es verdad, hay cansancio, pero hay fuerza, ¿no? Es decir, que creo que mi cansancio se repone viendo lo que nos está ocurriendo en esta campaña. Yo no he visto nunca tanto cariño, lo digo con mucha sinceridad, y lo agradezco mucho a los ciudadanos y ciudadanas. Hay un cariño enorme con nosotros. Luego ocurrirá lo que tenga que ocurrir en las urnas, ¿no? Pues mucha gente te da la palmadita en la espalda y te cree tú que te está votando, ¿no? Te está haciendo un gesto de cariño, luego te votará o no. Pero yo he visto mucho cariño y mucho adelante. ¿No se siente un poco solo en medio de una Europa en la que hay una ola conservadora en la mayor parte de los estados de la Unión, también en España? ¿Un hombre de izquierdas como usted? Sí, la verdad es que la política neoliberal, ¿no?, en los últimos 20, 25 años han ganado incluso la batalla cultural, la batalla de las ideas, la batalla de meterle a la gente una determinada forma de entender la vida que es una forma equivocada. Yo creo que hay una vuelta. Y a mí me da la impresión que ya veremos cómo sale Francia. Y si no somos capaces de derrotar, y digo derrotar porque si derrotamos a Sarkozy, se abre un nuevo tiempo político también en Europa. Merkel y Sarkozy son muy potentes unidos, pero separados, con una Francia en manos que piensen más en la sociedad, a mí me parece un elemento central y fundamental. Antes nos ha dicho que le gusta correr, también sabemos que le gusta el ajedrez. ¿Hace alguna de estas cosas cuando necesita relajarse? El ajedrez hace tiempo que no lo practico. Lo tengo en casa, lo miro,
lo veo, pero no. Tengo un amigo arriba, bueno, un compañero de vecino, y muchas veces sé que juega muy bien, y he dicho alguna vez que otra, a ver si subo para arriba. Pero la verdad es que mi tiempo no me lo permite. Creo que juega también mejor que yo, ¿sí? Y en ese sentido sí me gusta, porque jugaba de joven bastante. Luego el tema del deporte lo sigo haciendo en cuanto tengo tiempo, hago una hora. Yo es verdad que antes corría, ahora troto, como suelo decir, ¿no? Ya los tiempos me dan para trotar. También me gusta mucho el cine, ¿no? Y entonces, si puedo, pues me acerco a ver alguna que otra película, aunque abuso mucho también cuando estoy en casa, sobre todo, ¿no? Y llego y me relajo, pues bueno, de lo que tengo a mano en casa. Para el cine, claro. ¿Algún momento de su vida que le haya marcado especialmente? ¿Alguna decisión sin retorno? Bueno, hay cosas en la vida que te marca. El quedarse uno con 16 años, siendo niño único, bueno, pues solo, pues eso marca a cualquiera. El tener la grandeza de una tía con la que ella vive todavía y nos relacionamos muy bien, para mí, que fue mi segunda madre, eso me ha marcado, ¿no? Por la grandeza de una mujer que tenía además hombre en casa. Es decir, mi tía, es curioso, yo creo que hay que ponerle un monumento. Llegó a tener 3 hijos, el marido, 2 cuñados y el sobrino que le llegó. Y luego 2 hermanos más, es decir, cuando se murió mi abuela, que tuvo que traerse a su casa toda la vida, bregando con hombres, sufriendo, con mantener, ¿no?, a los hombres. Mi tía es una admiración para mí. Luego, mi compañera me dijo una vez, cuando yo en el 79 me presentaron en el partido para la candidatura de alcalde, yo le dije a ella, mira, si yo voy por el hecho de ser joven y además voy para ser concejal. Y ella me dijo, mira, si quieres ser alcalde, preséntate. Y la verdad siempre me ha animado. Muy bien, Diego Valderas, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Izquierda Unida. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte. Muchas gracias y muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por seguirnos. Recuerden que seguimos cubriendo la campaña electoral desde Canal Sur. Muchas gracias y muy buenas noches.